En las calles caóticas del Cairo, entre armas, drogas y traición, vivía un hombre temido por todos, Ahmed. Líder de una banda criminal, su vida era violencia y poder. Nadie osaba enfrentarlo. Nadie, excepto Dios. Una noche, tras un ajuste de cuentas fallido, Ahmed fue herido y abandonado por sus propios hombres. Malherido, fue encontrado por un pastor cristiano que, en lugar de huir, lo llevó a su casa. Lo que sucedió en esa habitación cambiaría su destino para siempre. Ahmed, el hombre más peligroso del barrio, escuchó por primera vez un mensaje que nunca había oído: Jesús te ama. Esta es su historia de conversión. Ahmed nació en uno de los barrios más violentos de El Cairo. Desde niño aprendió que la vida valía poco y que solo los más duros sobrevivían en las calles. Su padre era alcohólico, su madre trabajaba de sol a sol. A los 9 años, ya robaba comida y cigarrillos para alimentar a sus hermanos menores. A los 13, ingresó a una banda de ladrones. Su rapidez con las manos y su sangre fría lo convirtieron pronto en uno de los más respetados del grupo. Pero no era solo un ladrón. Ahmed tenía un talento oscuro, sabía manipular, negociar, controlar. A los 18 ya lideraba su propia pandilla de extorsionadores armados. Drogas, armas, apuestas ilegales, todo pasaba por él. Vestía con oro, manejaba un BMW robado y siempre iba escoltado por hombres armados. Era el rey de su zona. Su nombre generaba miedo. Nadie le decía que no. Golpeaba sin piedad, incluso a quienes lo ayudaban. La crueldad era su escudo, su forma de no sentir. Nunca creyó en Dios. Decía que los débiles necesitaban religión, pero que él solo necesitaba su cuchillo y su instinto. Era un ateo de calle, endurecido por el dolor. Pero todo cambió una noche. Uno de sus socios lo traicionó en plena operación. Le disparó por la espalda y lo dejó desangrándose en un callejón oscuro. Sus hombres lo abandonaron. Nadie lo socorrió. Quedó tirado en el barro, entre ratas y basura, solo, sangrando y sin poder moverse. Sentía que la muerte le respiraba encima. En ese momento apareció un hombre mayor, delgado, con una mochila al hombro. Se acercó sin miedo, lo miró a los ojos y le dijo: Dios no ha terminado contigo. Era un pastor cristiano que caminaba por la zona repartiendo pan y Biblias. Contra toda lógica, lo cargó en sus brazos y lo llevó a su casa, arriesgando su vida. Ahmed apenas podía hablar. Solo balbuceó: ¿por qué me ayudas? Y el hombre respondió: porque Jesús murió también por vos. Esa frase se le quedó grabada como una herida abierta. Durante 3 días, el pastor lo curó con paños, le dio sopa caliente y lo ayudó a dormir. Nadie de su banda lo fue a buscar. Nadie llamó. Ahmed nunca había sido cuidado con tanto amor. Se sentía confundido, vulnerable. Por primera vez en años, lloró como un niño frente a un desconocido. El pastor le habló de Jesús. Le dijo que había venido a salvar a pecadores, a restaurar a los heridos, a liberar a los oprimidos. Ahmed solo escuchaba en silencio. Al 4.º día, intentó irse. No podía soportar tanta misericordia. Yo no merezco esto, gritó. Pero el pastor solo sonrió: nadie lo merece. Por eso es gracia. Esa noche, Ahmed tuvo un sueño. Estaba en un campo seco, y una figura brillante lo llamaba por su nombre. Se despertó agitado, con el corazón latiendo como nunca. No sabía explicarlo, pero sentía que alguien lo estaba buscando desde mucho antes. Y ahora, lo había encontrado. Después del sueño, Ahmed ya no era el mismo. Seguía siendo fuerte, terco y desconfiado, pero algo se había roto dentro de él. Y en ese quiebre, entraba la luz. El pastor, llamado Yusef, le ofreció quedarse unos días más. Le habló del perdón de Dios, del sacrificio de Jesús, y de una vida nueva al alcance de cualquiera. Al principio, Ahmed se resistía. Le costaba creer que un asesino, un traidor como él, pudiera ser amado por Dios. Pero la ternura de Yusef lo desarmaba lentamente. Una noche, mientras cenaban, Yusef le leyó la historia del hijo pródigo. Cuando llegó a la parte donde el padre corre a abrazar al hijo, Ahmed rompió en llanto. «Ese soy yo», dijo con voz quebrada. «Nadie me ha corrido a abrazar jamás». Yusef se acercó, puso su mano sobre su hombro y oró por él. Fue la primera oración que Ahmed escuchó dirigida a su nombre. Desde ese día, comenzó a leer la Biblia por su cuenta.
Al principio no entendía mucho, pero volvía una y otra vez al Evangelio de Lucas. Le fascinaba Jesús. Jesús no era débil. Era fuerte, pero manso. Confrontaba al poder, defendía a los despreciados, perdonaba a los peores. Este tipo sí que es un hombre, pensaba Ahmed. Una mañana, mientras leía en silencio, se detuvo en una frase: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Sintió un puñal en el alma. Fue al patio, se sentó sobre una piedra y oró por primera vez con sinceridad: si sos real, Jesús, muéstrame qué querés de mí, estoy cansado de este infierno. Esa noche volvió a soñar. Esta vez, Jesús mismo lo abrazaba. No hablaba. Solo lo sostenía, con una paz imposible de describir. Al despertar, supo que había llegado el momento. Al día siguiente, le dijo a Yusef: estoy listo. Quiero seguir a Cristo. El pastor sonrió como un padre orgulloso. Lo bautizaron en una tina de plástico, en el patio. Ahmed salió del agua llorando, con los puños apretados. No por rabia, sino por emoción. Estoy limpio. Estoy limpio, gritaba mientras caía de rodillas, mojado y temblando. Comenzó una nueva etapa. Se quedó a vivir con Yusef por un tiempo. Asistía a reuniones pequeñas, ayudaba con la limpieza, leía la Biblia cada mañana con desesperación. Pero no todo era fácil. Los recuerdos lo atormentaban. Había personas que había herido, negocios sucios que había dirigido, y enemigos que ahora lo querían muerto por traidor. Una noche recibió una amenaza anónima: sabemos dónde estás. No vas a escapar. Yusef le propuso mudarse, pero Ahmed se negó. No voy a huir más. Esta vez peleo distinto. Empezó a dar pequeños testimonios en grupos cristianos secretos. Contaba su pasado sin vergüenza, como prueba de lo que Jesús puede hacer con un corazón de piedra. Muchos se conmovían. Algunos exdelincuentes se acercaban a él llorando. Su historia empezaba a tocar vidas. El temido Ahmed ahora hablaba de amor, de perdón, de misericordia. Pero el precio de su conversión no tardaría en hacerse más alto. En poco tiempo, su pasado vendría a cobrar cuentas, y esta vez, no sería con balas. Un día, mientras salía de una reunión cristiana, Ahmed notó una moto estacionada frente a la puerta. No le dio importancia, pero al rato, el motor rugió detrás suyo. 2 hombres lo interceptaron a media cuadra. Uno sacó un cuchillo, el otro lo empujó contra la pared. ¿Te crees cristiano ahora, perro?, gritó uno con odio en los ojos. Ahmed no reaccionó con violencia. Solo levantó las manos y dijo: ya no peleo con armas, ahora lucho con oración. Esa frase desconcertó a sus agresores. Uno titubeó. El otro escupió al suelo. No lo apuñalaron. Solo lo golpearon en el estómago y escaparon. Pero el mensaje era claro: su antigua vida lo perseguía. Nadie abandona esa oscuridad sin consecuencias. Volvió con Yusef esa noche, adolorido pero firme. Cristo también fue golpeado. Si esto me hace más como él, entonces bienvenido el dolor, dijo con una sonrisa apagada. Desde ese día, decidió cortar por completo con todo contacto del pasado. Vendió su reloj caro, regaló su ropa de marca, y comenzó a trabajar cargando bolsas en el mercado. Muchos se burlaban. El jefe de los jefes ahora levanta cajas. Pero Ahmed solo respondía: antes llevaba muerte. Ahora cargo pan. Es mejor peso. En el mercado conoció a Samira, una joven viuda con 2 hijos. Ella vendía verduras. Lo miraba con desconfianza, como muchos. Pero con el tiempo, empezó a sonreírle. Un día, ella le dijo: mi hijo dice que usted parece uno de esos hombres de la Biblia. Ahmed rió y respondió: solo soy un pecador perdonado. Comenzaron a hablar. Ella era musulmana, pero abierta. Él no le predicaba, solo le contaba su historia con honestidad. A los pocos meses, Samira pidió acompañarlo a una reunión cristiana. Allí escuchó testimonios, cantos y la historia del buen samaritano. Al salir, le dijo a Ahmed: hoy sentí algo que no había sentido nunca. Una paz que no entiendo. Siguieron viéndose. Con el tiempo, nació un amor limpio, curado por Dios. Se casaron en una ceremonia sencilla, entre creyentes. Los hijos de Samira le decían Baba, con ternura. Ahmed ya no era el hombre que sembraba miedo.
Ahora sembraba arroz en ollas comunitarias, oraba por enfermos y ayudaba a jóvenes perdidos a encontrar una nueva dirección. Pero no todo era perfecto. La policía comenzó a investigar las reuniones cristianas. Varios líderes fueron detenidos. Uno de ellos, amigo de Ahmed, desapareció sin dejar rastro. Youssef le aconsejó irse al sur del país por un tiempo. Pero Ahmed respondió: no vine a esconderme. Vine a brillar. Y la luz no se esconde debajo de la mesa. Comenzó a predicar en casas, en patios, incluso en callejones. Muchos jóvenes lo seguían. Algunos eran antiguos rivales. Su testimonio estaba haciendo temblar estructuras espirituales en lugares muy oscuros. Una noche, lo invitaron a hablar en una cárcel juvenil. Allí, frente a chicos de 14 a 20 años, contó su historia. Algunos lloraron. Uno gritó: yo quiero a ese Jesús. Ahmed supo que ese era su llamado. No solo dejar el crimen, sino arrebatarle las almas al infierno. Donde él había sembrado muerte, ahora sembraría salvación. Pero el enemigo no se iba a quedar quieto. Una nueva amenaza lo obligaría a tomar la decisión más difícil desde su conversión. Una tarde, al regresar del mercado, Ahmed encontró un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Adentro, una nota escrita a mano decía: te vamos a silenciar. No era la primera amenaza, pero esta vez era distinta. Venía acompañada de una foto suya con Samira y los niños. Era una advertencia directa. Ahora apuntaban a su familia. Esa noche no durmió. Oró hasta que amaneció. Le preguntó a Dios qué debía hacer. ¿Escapar? ¿Luchar? ¿Callar? Pero en su corazón solo escuchaba una palabra: confía. Reunió a su esposa y a sus hijos. Les contó la verdad. Les dijo que, si algo le pasaba, nunca dejaran de seguir a Jesús. Todos lloraron abrazados. A la semana siguiente, un grupo armado irrumpió en una de las reuniones que Ahmed dirigía. Golpearon a varios, se llevaron Biblias, rompieron sillas. Pero no arrestaron a nadie. Fue un mensaje: podemos hacerlo cuando queramos. Algunos se alejaron por miedo. Otros se quedaron con más fe. Ahmed, sin embargo, decidió dar un paso definitivo. Viajó a una ciudad más segura del país, donde se reunían líderes cristianos clandestinos. Allí compartió su testimonio en una grabación que luego circularía en varias naciones. Dijo algo que se volvería famoso en comunidades perseguidas: Satanás me usó por años. Pero ahora, cada día que respiro, es un golpe contra su reino. Poco después, fue contactado por una organización internacional que ayuda a cristianos perseguidos. Le ofrecieron asilo en Europa. Al principio dudó. No quería abandonar su tierra. Pero tras otra amenaza directa contra sus hijos, entendió que Dios lo estaba llamando a otro terreno de batalla, uno donde su voz llegara aún más lejos. Escaparon de Egipto por la frontera, con documentos gestionados por creyentes. El viaje fue largo, agotador. Pero al cruzar, Ahmed cayó de rodillas y gritó: gracias, Jesús, somos libres. Se instalaron en España, en un pequeño pueblo donde Ahmed comenzó a trabajar como albañil. Nadie allí sabía quién había sido. Solo sabían que era un hombre que oraba. Al poco tiempo, comenzó a visitar iglesias. Contaba su historia en templos, plazas y hogares. Su testimonio conmovía, sacudía, encendía fuegos dormidos. Varios jóvenes delincuentes se le acercaron buscando guía. Uno le dijo: si Dios pudo cambiarte a vos, entonces yo también tengo esperanza. Eso era todo lo que Ahmed necesitaba oír. Fundó un pequeño grupo de oración con migrantes árabes. Allí se cantaba en árabe, se leía la Biblia, y se lloraba mucho. Era una iglesia sin paredes. Samira también creció en la fe. Hoy dirige un ministerio para mujeres migrantes. Sus hijos oran antes de dormir y leen los salmos como si fueran cuentos. Ahmed ya no usa oro ni cuchillos. Ahora lleva una Biblia gastada, con marcas, lágrimas y tierra. En la primera página tiene escrita una frase: yo fui peor, pero él me amó igual. A veces extraña Egipto. No por su pasado, sino por aquellos que aún viven como él vivía, perdidos, endurecidos, vacíos. Por ellos ora cada noche. Su historia se cuenta hoy en iglesias, escuelas bíblicas y grupos de rehabilitación. Él insiste en que no es un héroe.
solo un testigo del poder de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartir con tus seres queridos. Comenta, amén, si crees que Dios es todopoderoso. Y no olvides suscribirte para más testimonios de conversión.